Bienvenidos a la semana 16 del curso de Psicología del ciclo 2017-2. Mi nombre es Elena González y los voy a acompañar en la resolución de esta práctica para que tengan los conceptos muy claros. Ítem número 1. Dice, lea atentamente el texto de cada pregunta e indique la respuesta verdadera. Con respecto a la pubertad, es correcto afirmar que, aquí vamos a tomar en cuenta que está hablando de la pubertad. Carece de una causal biológica. Error. Sabemos que la pubertad justamente se inicia a partir del funcionamiento de la hipófisis, que empieza a segregar hormonas que provocan la maduración de las gónadas sexuales. Entonces, carece de una causal biológica. Equivocado, esta no es una proposición correcta. La hipófisis tiene un rol crucial en esta etapa, es verdadero. En las mujeres su inicio se da con la espermaquia. Espermaquia, y para que se acuerden, tiene relación con lo que es esperma y no tiene nada que ver con las mujeres exactamente, sino con la maduración sexual del varón. 4. En ella se da la madurez reproductiva. Sí, al madurar las gónadas sexuales ya adquieren capacidad reproductiva. Esto también es correcto. 5. La sexualidad está restringida a esta etapa. Habíamos visto semanas anteriores que la sexualidad es un aspecto de nuestra personalidad y está vigente toda la vida. Entonces no es exclusiva de esta etapa. Entonces, las respuestas correctas o las proposiciones afirmativas son la segunda y la cuarta. En ese sentido, la respuesta correcta es la que está consignada con la letra A. Ítem número 2. Identifique la validez o falsedad con respecto a las características de la dimensión cognitiva en el adulto mayor. Vamos ahora a referirnos exactamente al adulto mayor. Sabemos que la adultez tiene 3 etapas diferenciadas. La primera es el adulto joven, que era lo que antes se llamaba juventud, y va de 20 a 40 años, ¿no? Luego tenemos el adulto intermedio, que es el que siempre se llamó adulto y se refiere a la persona aproximadamente como edad referencial de 40 a 65 años. Y tenemos el adulto mayor, que es aquel que supera los 65 años. Ya está. Ahora nos están pidiendo concentrarnos en el adulto mayor. Características de la dimensión cognitiva. Sabemos que hay 3 áreas de desarrollo. Los adultos, así como los niños y los adolescentes se desarrollan, o por lo menos nosotros estamos clasificando su desarrollo en 3 áreas. Desarrollo físico o fisiológico, desarrollo cognitivo, que tiene que ver con las funciones mentales o cognitivas, y desarrollo socioemocional, que tiene que ver con las emociones y su interacción con las otras personas. En este caso nos están diciendo características de la dimensión cognitiva del adulto mayor. 1. Se inicia el pensamiento postformal, ¿no? Pensamiento postformal es la capacidad que tiene de relativizar la verdad y poder entender que no es dueño de la opinión única, ¿no? El pensamiento postformal se inicia en la adultez joven. Entonces, esta no es una característica del adulto mayor. Experimenta la crisis integridad versus desesperación. Sí es una característica del adulto mayor, pero es una característica socioemocional. Y no nos están pidiendo socioemocional,
sino nos están pidiendo características cognitivas. ¿Hay estabilidad en la inteligencia cristalizada? Sí, la inteligencia cristalizada es la inteligencia de lo aprendido, de la experiencia, de las vivencias, de sus aprendizajes en general. Entonces, esta sí es una característica del adulto mayor, una característica cognitiva. Diríamos entonces que la alternativa correcta debería tener este orden: falso, falso, verdadero, y eso lo encontramos en la letra C. Ítem número 3. Los gemelos Duncan y Noah actualmente tienden a sobrevalorar la opinión de sus amigos o compañeros del aula, ya que tienen la necesidad de pertenecer a un grupo fuera del hogar. Con respecto a este caso, podemos afirmar que nos están hablando de dos gemelos que viven en un hogar, o sea, podemos deducir que son personas que todavía están bajo la protección económica de sus padres. Tienden a sobrevalorar la opinión de sus amigos o compañeros, teniendo la necesidad de pertenecer a un grupo fuera del hogar. Ahí ya nos han dado varias características que nos permiten más o menos inferir de qué etapa del desarrollo están hablando, ¿no? Probablemente adolescencia. A ver, ¿qué podemos afirmar? ¿Los gemelos son estudiantes irresponsables y poco reflexivos? No me ha dado ninguna señal o indicación que me permita inferir eso. La conducta de los gemelos es de naturaleza psicosocial, típica de los adolescentes. Sí, justamente estábamos hablando de adolescentes. ¿Por qué? Porque el adolescente busca su identidad, o sea, quiere ser él mismo, lejos o en todo caso diferente a sus padres, entonces trata de alejarse del grupo familiar y como es una persona social, somos seres sociales, busca otro grupo que le brinde seguridad y ese otro grupo son los amigos o compañeros. Entonces sí es una característica psicosocial del adolescente. Hasta aquí tenemos una respuesta que es adecuada o correspondiente. Vamos de todas maneras a revisar las otras. En la adultez temprana, recordemos que dijimos de 20 a 40, se inicia la necesidad de formar grupos. No, incorrecto. La necesidad de formar grupos se vuelve algo casi vital justamente en la adolescencia. Cuarta afirmación, la autoestima saludable de los gemelos, autoestima saludable los lleva a preferir la opinión de los amigos del aula. En realidad, la autoestima no marca preferencias respecto a la valoración de opiniones. Y última proposición, los gemelos varones tienden a ser extrovertidos, comunicativos e impulsivos. Tampoco nos está hablando de roles sexuales. Entonces, la respuesta correcta, la única respuesta correcta es la que está marcada con la letra B. Ítem número 4 dice, con respecto al conflicto generatividad versus estancamiento de Erik Erikson. O sea, Erik Erikson es el psicólogo que nos habló del desarrollo psicosocial en función a lo que son vencimiento de conflictos. Vences un conflicto y pasas a una nueva etapa psicosocial que otra vez presenta otro conflicto y así sucesivamente vas escalando o subiendo en lo que es tu maduración psicosocial. Bien, hay uno de esos conflictos que se llama justamente generatividad versus estancamiento. Identifique la afirmación que se relacione con esta crisis. Esta crisis, generatividad versus estancamiento, se refiere a aquella en la que la persona busca ser generativo. Generativo, que genera algo, significa que el sujeto quiere trascender, quiere dejar huella.
si podemos decirlo así, porque teme o no quisiera ser olvidado, teme estancarse. Entonces, a ese conflicto es al que se le llama generatividad versus estancamiento. Y es el conflicto que se presenta en el adulto intermedio, ¿no? El adulto intermedio, estamos hablando de 40 a 65 años, es justamente la persona que va a buscar trascender. Entonces, el que enseña, el que aconseja, el que capacita a los demás, el que ayuda, el que se ofrece como voluntario, el que quiere trascender. Bien, vamos a ver qué dice. Ángel es un jubilado que se manifiesta satisfecho con los logros que alcanzó en su vida laboral. Bueno, si es un jubilado, estamos hablando de 65 años, y dijimos que esto era propio del adulto intermedio que va de 40 y como edad límite referencial 65 años. Entonces no estamos hablando de una persona jubilada. El pensamiento hipotético deductivo que se inicia en la adultez temprana se deteriora al inicio de esta crisis. No hay una relación entre el desarrollo cognitivo y el psicosocial, necesariamente. C, en las mujeres adulta temprana sería 20-40, la característica de esta etapa se presenta de manera más marcada. No tiene tampoco relación con la crisis mencionada. Luego nos hablan de un pintor prolífico, esto es, uno que tiene muchas producciones, de 50 años, continúa pintando con el objetivo de ser el artista plástico más destacado. Aquí sí, estamos hablando, uno, está dentro de la edad, tiene 50 años. Dos, nos dice que continúa pintando con el objetivo de ser el artista plástico más destacado. Esto es, quiere trascender. Entonces sí me está hablando de una actitud que sería propia de una persona que está atravesando este conflicto, generatividad versus estancamiento. Y la última propuesta dice, se inicia la necesidad de establecer relaciones amicales duraderas, en especial con el sexo opuesto. Esto es característico del adolescente. La respuesta correcta en este caso es la marcada con la letra D. Ítem número 5. Durante el terremoto de México del 2017, un equipo de rescatistas denominados topos hicieron todo lo posible, incluso poner su vida en riesgo para rescatar a un loro, cuyo nombre era Lucas. En este caso, y según Kohlberg, se ilustra el nivel de desarrollo moral denominado, recordemos que Lawrence Kohlberg es un psicólogo que estudió el desarrollo moral y mencionó 3 etapas gruesas del desarrollo moral. Una primera llamada preconvencional, en la cual el sujeto, generalmente entre 4 o 10 años, como la edad de aparición, busca hacer las cosas buenas o malas. Kohlberg nos habla de desarrollo moral, y lo moral es la capacidad de decir que algo es bueno o malo. Entonces, bueno, malo. Bien, la primera etapa, la preconvencional, el sujeto juzga que algo es bueno o malo si le trae premios o si le reporta castigos. Entonces, lo bueno es lo que le da premios, lo malo es lo que le da castigos. Esa es la etapa que él denomina preconvencional. En la etapa convencional, el sujeto califica de bueno o malo algo que se ajusta a la convención. Una convención es un acuerdo. Entonces, el que sí cumple con los acuerdos, leyes, normas, conserva el orden, está bien. Y el que no cumple, el que va contra las leyes, contra los acuerdos,
entonces está mal. Y finalmente tenemos la etapa postconvencional. En la etapa postconvencional, el sujeto va a decidir que algo es bueno o malo si es acorde con sus principios, sus valores. No necesariamente acuerdos tomados con otros, sino lo que considera importante, vital en la vida. O sea, los principios, los valores, es lo que le va a dar la calidad de bueno, si se ajusta a sus principios y valores, malo, si va contra los principios y los valores. En este caso, dice, este rescatista trató de, inclusive poniéndose en riesgo, ¿no?, rescatar a un ser vivo. En este caso se ilustra el nivel o la etapa del desarrollo moral denominado, diríamos que, bueno, pues no es que haya un acuerdo de que hay que salvar a los animales, entonces no es convencional. No es que lo hiciera porque le iban a dar un premio o lo iban a castigar si no salvaba, no es preconvencional, sino era porque estaba de acuerdo o acorde a sus valores. Para este rescatista era importante preservar esa vida y entonces por eso lo hizo. Diríamos entonces que su desempeño estuvo ubicado en la etapa denominada por Kohlberg postconvencional. Entonces buscamos esa respuesta y la encontramos en la letra E. El desarrollo moral denominado postconvencional es lo que lo llevó a él a asumir esa actitud o comportamiento. Ítem número 6. Angélica es una adolescente que ha decidido postular a una universidad. Por ello estudia en una academia. En ocasiones se queda repasando en la casa de una amiga hasta muy tarde, por lo que su madre le ha pedido que regrese más temprano a casa. Ella le contesta, no me va a pasar nada, a mí nunca me van a robar. La respuesta de Angélica evidencia la característica del pensamiento adolescente denominada, aquí lo que tenemos que atender es a la respuesta de la joven. Dice, no me va a pasar nada, a mí nunca me van a robar. Esa forma de expresarse sí evidencia una confusión que suele darse a nivel adolescente, sobre todo cuando el adolescente llega al máximo de su desarrollo intelectual, al darse cuenta que es capaz de razonar, de usar la lógica, de entender muchas cosas aún cuando no las vea, solamente guiándose por la consistencia lógica de las mismas, suele o puede suceder de que se haga la idea de que a ella no le va a pasar nada, que ella lo entiende todo, que ella se da cuenta de todo, y cierta idea de omnipotencia, ¿no? A eso se le conoce con el nombre de fabulación personal. Esta fabulación personal es una de las variantes de lo que se ha denominado egocentrismo racional. El sujeto cree que con su razón, el adolescente en este caso, lo puede controlar y se puede dar cuenta de todo. Entonces se confunde. Y una de las variantes de esa confusión es esa idea de omnipotencia. O, en todo caso, lo podríamos mencionar también como invulnerabilidad. Yo soy invulnerable, a mí no me va a pasar nada, a mí no me van a engañar, que es lo que está mencionando la joven. La otra forma, como se manifiesta el egocentrismo racional, es lo que se conoce con el nombre de audiencia imaginaria. Es como si él pensara de que es tan hábil, tan listo, y que todo el mundo se da cuenta, y entonces todos siempre lo están observando. Y por eso, ¿no?, las observaciones que se hagan, los comentarios que se hagan, van dirigidos hacia él.
y por eso a veces observamos que los adolescentes pueden estar un poco a la defensiva, ¿no? Bien, ambas manifestaciones felizmente son transitorias, pasajeras. Llegará el momento en que simplemente se dan cuenta de que no, pues no lo pueden todo, que no se pueden dar cuenta de todo, y que si bien es cierto, son listos intelectualmente, hay cosas que escapan de su control. Pero regresando al caso, la chica dijo, no me va a pasar nada, a mí nunca me van a robar, y queremos ubicar cuál es la confusión o la característica, cómo se denomina la característica de este tipo de pensamiento. Entonces, es pensamiento formal, no se refiere a eso, dijimos que era un error y que se denomina fabulación. Está fabulando, como si fuera una fábula, y está en la letra D. Ítem 7. Roberto le comenta a su amigo, me gusta Carla, estoy enamorado, pero no sé si casarme con ella. Tengo miedo de que si hago ello, mi matrimonio fracase, al igual que pasó con mis padres, que terminaron divorciándose. A veces pienso que es mejor que me dedique a mí y me desarrolle profesionalmente. No me importaría vivir solo. Según Erikson, en Roberto se evidencia el conflicto. Ya habíamos dicho que Erik Erikson nos habla de conflictos que dan lugar al desarrollo de ciertas virtudes que luego entran en conflicto con otras y así sucesivamente se va marcando el desarrollo psicosocial de la persona. En este caso, el conflicto aludido, formo mi familia, me junto con alguien, ¿no? O simplemente me dedico a mí. Se denomina intimidad, íntimo con alguien, o simplemente me quedo solo. En este segundo caso es me aíslo. Entonces el conflicto se denomina intimidad versus aislamiento. El sujeto quiere intimar, establecer una relación para evitar quedarse solo. ¿Qué es lo que él ha mencionado, ¿no? Quiero casarme, pero no sé si estaré bien. Y si fracaso, y si me divorcio, no. O mejor me dedico a mí y me desarrollo, ya no importa que me quede solo. Está hablando de este conflicto, intimidad versus aislamiento, y lo buscamos y lo encontramos en la letra E. Ítem número 8. Jorge maneja un bus de transporte público y usualmente se estaciona para recoger pasajeros en paraderos no autorizados o los recoge en medio de la pista y a veces no respeta la luz roja. Sin embargo, cuando ve a los policías de tránsito, respeta las normas para evitar que lo sancionen con papeletas. Señale a qué nivel de desarrollo moral corresponde el comportamiento de Jorge, según la teoría de Lawrence Kohlberg. Bien, recordemos que habíamos dicho que Kohlberg señala 3 etapas. La preconvencional, la etapa convencional, donde se respetan los acuerdos siempre, y eso es lo bueno, y la postconvencional, que al margen de los acuerdos toma en cuenta como criterio de bondad o no los principios que uno maneja. En la etapa preconvencional, recordemos que el sujeto considera que algo es bueno si le reporta un premio o una ganancia, y algo es malo si le trae consigo un castigo. En ese sentido, el sujeto está condicionado o está dependiendo de si le van a dar el premio o le van a dar el castigo. En el caso de la persona mencionada en el ejemplo, dice, usualmente se estaciona a mitad de pista, recoge pasajeros en cualquier sitio. Sin embargo, cuando ve el policía, ahí sí respeta las señales. O sea, él cumple
para poder evitar lo malo, la papeleta, el castigo. Él funciona de acuerdo a los premios y castigos y a eso se le llama etapa preconvencional. La respuesta correcta es la que está en la letra B. Ítem número 9. Junior le cuenta a su padre que durante varios días se despierta en medio de la noche y sus sábanas están húmedas. Además, siente que tiene una erección. Su padre le explica que esto se llama polución nocturna o sueños húmedos y que solo es normal cuando uno es adolescente. En relación al caso, señale las alternativas correctas. 1. Las poluciones son una consecuencia del desarrollo sexual secundario. No es esto cierto. Sabemos que durante la pubertad se dan dos tipos de características en el desarrollo sexual. Las características sexuales primarias, que son aquellas que dependen o están relacionadas con la madurez de los órganos sexuales. Es el caso que hemos mencionado, las erecciones, los sueños húmedos, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la madurez de sus órganos sexuales o gónadas sexuales. Y también podemos observar o experimentar características sexuales secundarias. Estas no necesariamente están relacionadas con la maduración de los órganos sexuales, sino como la consecuencia de las hormonas producidas por estas gónadas sexuales. Estamos hablando del acné, estamos hablando del aumento de la transpiración, estamos hablando, por ejemplo, del aumento del vello en las axilas, en la región genital, estamos hablando también de la forma del cuerpo, etcétera. Entonces, no necesariamente tiene que ver con los órganos sexuales. Bien, entonces las poluciones, que vendrían a ser directamente relacionadas con la madurez de los órganos sexuales, no son características del desarrollo sexual secundario, sino primario. Esta respuesta no es correcta. Segundo, dice, la madurez sexual de Jorge es insuficiente para que pueda reproducirse. Esto tampoco es correcto. Una vez que empieza a tener eyaculaciones, ya tiene capacidad de reproducción. Y tercero, dice, los cambios que experimenta Junior se deben al periodo de la pubertad. Sí, porque la pubertad es el periodo en el cual se dan todos estos cambios eminentemente físicos. Entonces, la respuesta correcta sería solo la propuesta 3. Y la clave está en la respuesta A. Ítem 10. Lucas es un psicólogo que ha decidido convocar alumnos practicantes para su consultorio. Según él, siente que debe enseñar sus conocimientos a las generaciones jóvenes y ayudarlos en su formación, según Erik Erikson. Esto evidencia el conflicto, ya lo habíamos mencionado anteriormente, quiere enseñar, ayudar a nuevas generaciones. Estamos hablando de que esta persona quiere dejar una huella en su vida. Dejé conocimientos, formé personas, he trascendido. Y estamos hablando de un conflicto que se denomina generatividad y entra en conflicto contra la actitud del estancamiento. El que se estanca no trasciende, no deja huella, no ayuda, no enseña. Entonces, la respuesta correcta es la letra C. Bien, espero haberlos ayudado a aclarar los conceptos y que ustedes puedan tener todo muy a la mano. Hasta pronto.